Durante 2 meses me lloraron como si estuviera muerta, hasta que regresé y descubrí la verdad. Mi marido se lamentaba en público, mientras en secreto se repartía mis bienes. Entonces comprendí que mi vida anterior ya no existía. El cielo sobre el mar Mediterráneo se había oscurecido tanto que parecía como si alguien hubiera cubierto el mundo entero con una pesada manta. Victoria estaba de pie en la cubierta superior del crucero, la Esperanza, y observaba cómo las olas se volvían cada vez más altas y furiosas. Apenas esa mañana, ella y otros pasajeros habían estado tomando el sol en las tumbonas y bebiendo cóctel. Ahora, el océano se había transformado en un monstruo embravecido. «Victoria, vamos al camarote. Tengo miedo», gritó su compañera de camarote, Elena, agarrándola del brazo. Pero Victoria no podía apartar la vista del espectáculo. Nunca había visto nada parecido. Las olas crecían ante sus ojos, convirtiéndose en muros de agua. El barco se balanceó con tanta fuerza que Elena perdió el equilibrio y cayó. Victoria la ayudó a levantarse, pero en ese instante sintió como la cubierta bajo sus pies se volvía resbaladiza por el rocío. El viento aullaba como un animal herido, arrancando sombreros y pañuelos a la gente. «Atención, todos los pasajeros deben bajar inmediatamente a sus camarotes y ponerse los chalecos salvavidas», resonó la voz del capitán por los altavoces. En su tono, normalmente tranquilo, se percibía un nerviosismo que hizo que Victoria se helara. Ella y Elena se apresuraron hacia la escalera, pero el crucero se escoró tan bruscamente que ambas mujeres rodaron por la cubierta. Victoria se golpeó dolorosamente el hombro contra un poste de metal, y Elena gritó de dolor, agarrándose la pierna. «Elena, ¿estás bien?». Victoria intentó arrastrarse hacia su amiga, pero el barco se inclinó hacia el otro lado y la arrojó contra la borda. El agua fría y salada azotaba por encima de la barandilla, inundándolo todo. El pánico se desató en la cubierta. La gente corría en todas direcciones. Algunos lloraban, otros rezaban. Una joven madre con un niño en brazos intentaba llegar a un bote salvavidas, pero una ola barrió la cubierta y la mujer cayó con un grito. Victoria se lanzó instintivamente a ayudar, pero en ese momento se oyó un terrible crujido de metal, el sonido de un casco desgarrándose. «Nos hundimos, Dios mío, nos hundimos», gritaba alguien histéricamente a su lado. Victoria vio cómo el agua entraba a borbotones por estribor y comprendió que el barco realmente se iba a pique. Se aferró a la barandilla con ambas manos, tratando de mantenerse en la cubierta inclinada. Sus pies resbalaban, sus manos se entumecían por la tensión. Un aro salvavidas pasó flotando a su lado. Intentó agarrarlo, pero una ola se lo llevó. «Mamá, perdóname», susurró Victoria cuando se dio cuenta de que no podía aguantar más. La barandilla se le escapó de las manos mojadas y fue arrastrada hacia el borde de la cubierta. Lo último que vio fue un bote salvavidas volcado y gente hundiéndose en las olas espumosas. El agua helada se cerró sobre su cabeza como una trampa. Victoria intentó salir a la superficie, moviendo brazos y piernas, pero la corriente era demasiado fuerte. El agua salada le quemaba los ojos y la garganta, y sus oídos zumbaban por la presión. Sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Luchó contra el océano hasta el último aliento, hasta que la conciencia comenzó a abandonarla. En algún lugar de su mente, un pensamiento fugaz sobre su marido, Alejandro, sobre su madre, sobre el hecho de que nunca volvería a verlo. Y luego, todo se volvió oscuridad. Esteban Romero había vivido junto al mar toda su vida, 58 años. Conocía el carácter del Mediterráneo como la palma de su mano. Sabía leer su humor por el color del agua y la dirección del viento. Por eso, la tarde anterior, cuando el cielo se tornó plomizo y las gaviotas graznaron alarmadas, arrastró su barca lejos de la orilla y aseguró todos sus aparejos. La noche fue terrible. Su cabaña se sacudía por el viento, y las olas golpeaban la costa con tal fuerza que parecía que la tierra temblaba. Esteban no durmió, escuchando el rugido de la tormenta y rezando para que su humilde vivienda resistiera el embate. Hacia la mañana, la tormenta amainó tan repentinamente como había comenzado. Esteban se asomó a la ventana y vio un panorama de destrucción. La orilla estaba cubierta de escombros, algas y basura. A lo lejos se veían trozos de un casco blanco. Al parecer, alguna embarcación no había soportado el mal tiempo. Poniéndose unas botas de goma y una vieja chaqueta, salió a revisar su barca. Por suerte, la gaviota estaba intacta, solo un poco cubierta de arena. Esteban comenzó a inspeccionar la orilla, recogiendo en un saco todo lo que pudiera ser útil. Un trozo de cuerda, una botella de plástico, una tabla de alguna caja. Y de repente se detuvo. Entre un montón de algas y el fragmento de un mástil, algo oscuro se distinguía. Al acercarse, Esteban ahogó un grito. Era una persona. Una mujer con la ropa desgarrada yacía boca abajo. Su largo cabello oscuro se mezclaba con las algas. «Dios mío, misericordia», se santiguó el viejo pescador y,
Con cuidado. Le dio la vuelta al cuerpo. La mujer estaba inconsciente, pero respiraba de forma débil y entrecortada. Su rostro estaba pálido, con los labios azulados, pero estaba viva. Esteban le liberó con cuidado el pelo de las algas y la arena. La mujer claramente no era de la zona. Manos cuidadas con manicura, un vestido caro, aunque hecho jirones, y pendientes de oro en las orejas. Probablemente una pasajera de aquel barco cuyos restos había visto en la costa. Tomando a la desconocida en brazos, Esteban la llevó hacia su cabaña. La mujer era ligera, pero estaba completamente agotada. Sus brazos colgaban inertes, la cabeza echada hacia atrás. «Aguanta, hija, aguanta», susurraba él, acelerando el paso. En la cabaña, Esteban acostó a la rescatada en su única cama. La cubrió con una manta cálida y encendió la estufa. Luego, trajo un barreño con agua tibia y comenzó a limpiarle con cuidado la cara y las manos. Tenía un rasguño profundo en la frente y las manos arañadas, pero no había heridas graves. Durante toda la primera noche, Esteban no durmió, vigilando el estado de la mujer. Ella recobraba la conciencia y deliraba, para luego volver a caer en el olvido. Llamaba a alguien, «Mamá, Ale», y lloraba en sueños. «¿Cómo te llamas, hermosa?», preguntaba Esteban en voz baja, cambiándole la compresa fría de la frente. «¿Y de dónde has salido en mi rincón del mundo?». Al segundo día, la mujer abrió los ojos, grandes, de color avellana, pero completamente vacíos. Miraba a Esteban como a un extraño, sin entender dónde estaba. «No temas, hija», le dijo él con dulzura, ofreciéndole una taza con una infusión de hierbas. «Estás a salvo. El mar te arrastró a la orilla y yo te encontré. ¿Cómo te llamas?». La mujer abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Solo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, amargas como el agua del mar que casi se convierte en su tumba. Victoria abrió los ojos y no comprendió dónde se encontraba. El techo era bajo, de madera, con vigas oscurecidas por el tiempo. Olía a pescado, a sal marina y a algún tipo de hierbas. La cabeza le partía de dolor y en la boca tenía un sabor amargo. «¿Dónde estoy?», susurró, intentando incorporarse, pero el cuerpo no le obedecía. Le temblaban las manos y las piernas parecían de plomo. «Tranquila, tranquila, hija», se oyó una suave voz masculina. Victoria giró la cabeza y vio a un hombre mayor, con barba canosa y ojos amables. Estaba sentado en una silla de madera junto a la cama y sostenía una taza humeante. «No me tengas miedo. Soy Esteban Romero, un pescador de aquí. Te encontré en la orilla después de la tormenta. Llevas 3 días inconsciente», dijo, y le tendió la taza. «Bebe esta infusión, te dará fuerza». Victoria tomó un sorbo con dificultad. El líquido era algo amargo, con un toque de miel y hierbas desconocidas, pero el calor se extendió por su pecho y le resultó más fácil respirar. «El barco», recordó de repente, e intentó sentarse. «Hubo una tormenta. El barco se hundía». «Sí, lo sé», asintió Esteban. «Los restos están esparcidos por toda la costa. Eres la única superviviente que he encontrado. ¿Cómo te llamas?». Victoria abrió la boca y se quedó en silencio. ¿Recordaba la tormenta? ¿El naufragio? ¿El agua helada? Pero su propio nombre parecía haberse disuelto en la niebla. Intentó recordar, y en su cabeza se formó un vacío doloroso. «Yo no me acuerdo», susurró, desconcertada. «No recuerdo mi nombre, ni nada». «Ya lo recordarás», la tranquilizó Esteban. «Después de una conmoción así, la memoria puede fallar. Lo importante es que estás viva. Ahora, a recuperarse». Los primeros días fueron para Victoria como una nebulosa. Esteban la alimentaba con sopa de pescado, le daba infusiones de hierbas y le contaba historias de su vida. Su cabaña era pequeña. Una sola habitación donde cabían una cama, una mesa, una estufa y estantes con algunos utensilios. De las paredes colgaban aparejos de pesca, fotografías antiguas y una imagen de la Virgen del Carmen. «Mi esposa, que en paz descanse, quería mucho esta casita», contaba Esteban, removiendo un guiso en la olla. «Se llamaba Ana María. Murió de una enfermedad hace 15 años. Desde entonces, vivo solo». Victoria escuchaba su voz tranquila y sentía como el miedo se desvanecía poco a poco. Aquel hombre era bueno. Lo veía en la delicadeza con que le cambiaba los vendajes de sus rasguños, en la paciencia con que le daba de comer con una cucharita cuando sus manos no le respondían. «¿Y no tuvieron hijos?», le preguntó una tarde, mientras estaban sentados junto a la estufa. Afuera llovía y las gotas repiqueteaban en el tejado. «No nos los concedió el Señor», respondió Esteban en voz baja. «Ana lo deseaba mucho, fue a médicos, rezó, pero parece que no era nuestro destino». Al 5.º día, la memoria comenzó a regresar en fragmento. Primero, Victoria recordó su nombre, luego el rostro de su madre,
después la casa en la ciudad con cortinas blancas en las ventanas, y un día más tarde, recordó a su marido. «Alejandro», exclamó, y Esteban levantó la vista de las redes que estaba reparando. «Mi marido, Alejandro Fernández, seguro que piensa que he muerto. O quizás te esté buscando», sugirió Esteban. «Los servicios de rescate están trabajando. Lo dicen en las noticias». Pero Victoria negó con la cabeza. Algo en su interior le decía que Alejandro no la estaba buscando. Recordaba con cada vez más claridad su última conversación antes del crucero, fría, distante. Ni siquiera la había acompañado al puerto, diciendo que estaba ocupado en el trabajo. «Cuéntame de él», le pidió Esteban, poniendo en la mesa un plato con pescado a la plancha y patatas cocidas. Victoria se quedó pensativa. ¿Qué podía contar de su marido? Que llevaban casados 8 años, pero que en los últimos 3 se habían convertido en extraños. Que él pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y en casa apenas hablaba. Que no recordaba la última vez que le había dicho, «te quiero». «Ese es un buen hombre», dijo, sin mucha convicción. «Trabaja en una constructora, gana bien, solo que últimamente está muy ocupado». Esteban no dijo nada, pero Victoria notó que negaba ligeramente con la cabeza. Aquel anciano, al parecer, entendía muchas cosas sin necesidad de palabras. Los días transcurrían lentos y apacibles. Por la mañana, Esteban salía a pescar y Victoria se quedaba en la cabaña. Al principio solo se tumbaba y miraba el mar por la ventana, pero poco a poco comenzó a levantarse, a caminar, a ayudar en las tareas de la casa. «No hace falta. Hija, descansa», le decía Esteban, pero Victoria insistía. «Me siento mejor cuando tengo las manos ocupadas», explicaba, barriendo el suelo o seleccionando patata. «Si no, se me meten todo tipo de pensamientos en la cabeza». Esteban le enseñó a limpiar pescado, a cocinar caldereta, a secar hierbas. Tenía un pequeño huerto detrás de la casa donde crecían tomates, pepinos, eneldo y perejil. Victoria descubrió con sorpresa que el trabajo físico le producía placer. Las manos en la tierra, el sol en la cara, alegrías sencillas que había olvidado en el ajetreo de la ciudad. «¿Sabe una cosa, don Esteban?», le dijo una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer. «No recordaba la última vez que me sentí así, tan tranquila». «Eso es», asintió el anciano, dando una calada a su cigarrillo liado. «En la ciudad siempre estáis corriendo a alguna parte, con prisas. ¿Y para qué? ¿El mar no se va a mover? El sol sale todos los días. Solo hay que saber verlo». Victoria se quedó en silencio, pensando en sus palabras. En su vida anterior realmente siempre tenía prisa, para ir al trabajo en el banco, a reuniones con amigas, de compras, a la esteticista. Los días volaban en un torbellino y por la noche caía agotada, sin entender el propósito de todo aquello. «¿Y usted nunca echa de menos la ciudad?», preguntó. «Estuve en la ciudad», sonrió Esteban, «cuando enterré a mi mujer. Ruido, polvo, los coches no paran de pitar. La gente parece enfadada, con prisas, sin fijarse los unos en los otros. No, mi lugar está aquí, junto al mar». Después de 2 semanas, Victoria se recuperó por completo. Los moratones desaparecieron, los rasguños cicatrizaron, y solo una fina marca en la frente le recordaba la pesadilla vivida. Empezó a ayudar a Esteban cada vez más. Cocinaba, lavaba la ropa e incluso aprendió a reparar redes de pesca. «Tienes unas manos de oro». Victoria la elogiaba a Esteban. Empezó a llamarla Victoria cuando ella recordó su nombre. «Eres una auténtica mujer de su casa». Pero cuanto mejor se sentía, más pensaba en su hogar. ¿Qué estaría pasando con su madre? Seguramente la pobre mujer estaría destrozada por el dolor. ¿Y Alejandro? ¿La habría llorado? «Tengo que volver», dijo una mañana, mientras Esteban se preparaba para ir a pescar. «Mi madre debe estar volviéndose loca de preocupación». Esteban se detuvo en la puerta y se giró lentamente. «Lo entiendo, hija, pero piénsalo bien. ¿De verdad es necesario? Aquí has vuelto a la vida, has florecido. ¿Qué te espera allí?» Victoria guardó un largo silencio, mirando por la ventana el mar en calma. Esteban tenía razón. Aquí, junto al mar, se sentía verdaderamente viva por primera vez en muchos años. ¿Pero podía simplemente desaparecer de la vida de sus seres queridos? «Don Esteban, ¿y sí?», empezó a decir, y se interrumpió. «¿Qué pasa, hija? ¿Y si allí no me espera nadie? ¿Y si mi marido ya se ha acostumbrado a que no estoy?». El anciano se acercó y le puso una mano en el hombro. «Entonces, la pérdida será suya, Victoria, y tú descubrirás la verdad sobre tu vida y podrás empezar de nuevo». Alejandro Fernández Ruiz estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la 10ª planta de un centro de negocio, contemplando el cielo gris de octubre.
En la mano sostenía una notificación oficial de salvamento marítimo, la lista de pasajeros fallecidos y desaparecidos del crucero La Esperanza. El nombre de su esposa figuraba en la columna de desaparecido. Victoria García López, 34 años, domicilio. Había releído la línea un centenar de veces, pero las palabras no encajaban en su cabeza. Su esposa, desaparecida. El barco se hundió hace 3 semanas. La operación de rescate, finalizada. No hay posibilidades de supervivencia. El teléfono de su escritorio sonó, sacándolo de su estupor. Ale, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los rescatadores? La voz de su suegra, Ana Pérez, temblaba por las lágrimas. La anciana llamaba todos los días, aferrándose a una esperanza fantasmal. Doña Ana, ya le dije que la búsqueda ha terminado, respondió Alejandro con cansancio. Victoria ya no está. No puede ser. No me lo creo. Mi niña no podía irse así como así. Si sabía nadar. En una tormenta así, nadie habría sobrevivido, dijo Alejandro bruscamente y colgó. Las llamadas diarias de su suegra le ponían de los nervios. Tenía que seguir adelante, no aferrarse al pasado. Sacó una carpeta de documentos del cajón. En esas 3 semanas, su abogado, Ignacio Sánchez, ya había preparado toda la documentación necesaria. El certificado de defunción de su esposa, la solicitud para iniciar la sucesión, los documentos para cambiar la titularidad de las propiedades. Hay que actuar rápido, le había dicho el abogado en su reunión de la semana pasada. Aunque no haya una declaración oficial de fallecimiento, tenemos el informe de la catástrofe. A través del juzgado podemos tramitar todos los derechos sobre los bienes de su cónyuge. Alejandro hojeaba los documentos, calculando mentalmente. El piso de la madre de Victoria en el centro de la ciudad, 300.000 euros como mínimo, las cuentas bancarias de su mujer, otros 50.000. Su participación en el negocio familiar. En total, una suma considerable. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba su vecina, doña Carmen, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¡Ay! Ale, cariño, ¿cómo lo llevas? He hecho unas empanadillas. Come un poco. Por favor, le dijo, tendiéndole una bolsa. ¿Te has quedado en los huesos? No pareces tú. Gracias, doña Carmen, fingió gratitud Alejandro. Es muy duro. No sé cómo voy a vivir sin Victoria. Pobrecito mío, sollozó la vecina. Y yo que pienso que a lo mejor ocurre un milagro. Quizás esté en un hospital en alguna isla. No hay que engañarse, negó Alejandro con la cabeza. Ya me he hecho a la idea. Hay que seguir viviendo. Cuando la vecina se fue, tiró las empanadillas a la basura. No soportaba aquellas condolencias fingidas. A la gente le encantan las tragedias, sobre todo las ajenas. Por la tarde, Alejandro se reunió con la notaria, Carmen Fernández. Una mujer mayor con gafas severas, estudiaba atentamente los documentos que le había llevado. Verá, don Alejandro, formalmente su esposa aún no ha sido declarada fallecida, explicó. Pero dadas las circunstancias de la catástrofe, el juez puede considerar la solicitud de declaración de ausencia. ¿Y qué pasa con el piso de mi suegra?, preguntó Alejandro directamente. Si su esposa era la única heredera, tras formalizar todos los documentos, los bienes pasarán a usted como cónyuge. La notaria se ajustó las gafas, pero hay que esperar la decisión del juzgado. ¿Cuánto tiempo tardará? 2 o 3 meses, quizás menos, si no hay objeciones de otros familiares. Alejandro asintió. No habría objeciones. Su anciana suegra no entendía de nada y Victoria no tenía más pariente. En casa, abrió una botella de un buen brandy de Jerez y se sirvió una copa generosa. El piso parecía vacío y silencioso. Aún no había guardado las cosas de Victoria. Le recordaban su vida pasada. Sobre la cómoda había fotos, su boda hacía 8 años, unas vacaciones en las Maldivas, el cumpleaños de Victoria el año pasado. Una esposa joven, guapa y sonriente le miraba desde las fotografías. Cuando se casaron, Alejandro realmente la quería. Victoria era vibrante, alegre, llena de planes y sueños. Pero los años de matrimonio hicieron su trabajo, la rutina, el día a día, el enfriamiento de la relación. Los 2 últimos años apenas habían hablado de corazón. Alejandro pasaba cada vez más tiempo en la oficina y Victoria se ocupaba de sus asuntos. El trabajo en el banco, sus amigas, su madre. Se habían convertido en extraños que vivían bajo el mismo techo. Quizás sea para mejor, murmuró, terminando el brandy. Un divorcio habría sido doloroso. Y así, todo limpio, sin escándalos ni reparto de bienes. Pero una voz interior le susurraba algo desagradable. Alejandro la acalló con otra copa de brandy. Al día siguiente, fue al banco donde trabajaba Victoria. Tenía que notificar oficialmente su fallecimiento y obtener los certificados para la notaria. Señor Fernández, acepte nuestro más sentido pésame, dijo la jefa del departamento de crédito,
Marina Torres. Victoria era una empleada y una persona maravillosa. ¡Qué tragedia! Gracias, asintió Alejandro. Necesito certificados de su actividad laboral para tramitar unos documentos. Por supuesto. Lo prepararemos todo. Y, ¿sabe? Victoria tenía una cuenta de depósito en nuestro banco. Una suma bastante considerable. Sí, lo sé, mintió Alejandro. No tenía ni idea de la existencia de ese depósito. ¿De qué cantidad estamos hablando? 80.000 euros. La cuenta se abrió hace 3 años. Alejandro intentó ocultar su sorpresa. ¿De dónde había sacado Victoria tanto dinero? Su sueldo en el banco era bueno, pero no tanto. ¿Quizás lo estaba ahorrando en secreto para algo? ¿Para el divorcio? Para acceder a la cuenta, deberá presentar el certificado de derechos sucesorios, aclaró la empleada del banco. Claro. En cuanto lo tenga. Al salir del banco, Alejandro llamó a su abogado. Ignacio, tenemos que acelerar el proceso. Mi mujer tenía activos adicionales de los que no sabía nada. Entendido. Mañana mismo presentamos la solicitud al juzgado para la declaración de ausencia. Insistiremos en una tramitación urgente. Por la tarde, Alejandro volvió a reunirse con la notaria, esta vez en un ambiente más informal, en una cafetería cerca de su oficina. Doña Carmen, entiendo que todo debe seguir su curso legal, pero, ¿no se podrían acelerar los trámites?, preguntó con tono sugerente, deslizando un sobre hacia ella. La notaria miró rápidamente dentro del sobre y lo guardó en su bolso. Señor Fernández, la ley es la ley, pero a veces los documentos se tramitan más rápido si todo está correctamente presentado, dijo ella de forma significativa. Entiendo perfectamente. Lo importante es que no haya retrasos innecesarios. En casa, Alejandro se sentó frente al ordenador y comenzó a hacer una lista de los bienes de su esposa. El piso de su madre, las cuentas bancarias, el depósito, su participación en un estudio de diseño donde hacía joyas como hobby. La suma total era impresionante. Lo siento, Victoria, murmuró, mirando su fotografía. Pero la vida sigue, y tengo que pensar en el futuro. Guardó la fotografía en un cajón. No quería que le mirara con sus ojos amables mientras él se repartía su herencia. Una semana después, llegó la citación del juzgado. Alejandro contrató a un buen abogado y se preparó a conciencia para la vista. Tenía que convencer al juez de que su esposa había muerto realmente y que no tenía sentido esperar su regreso. Lo principal es parecer afligido, le instruyó el abogado. Muestre que está sufriendo, pero que se ve obligado a ocuparse de cuestiones prácticas. En la sala del juzgado, Alejandro se sentó con la cabeza gacha, sacando un pañuelo de vez en cuando. Cuando el juez le preguntó sobre los últimos días de vida de su esposa, habló con voz temblorosa. Victoria estaba de muy buen humor antes del viaje. Decía que echaba de menos el mar, que quería descansar. Si hubiera sabido que no la volvería a ver. Hizo una pausa, fingiendo emoción. ¿Por qué no fue usted con su esposa?, preguntó el juez. ¿El trabajo? Señoría, teníamos un contrato importante a punto de cerrarse. No podía dejar mis asuntos. Ahora me arrepiento. Quizás podría haberla salvado. El juez asintió con compasión. El caso era claro, una catástrofe, sin cuerpo, sin posibilidades de supervivencia. Media hora después, se dictó la resolución que declaraba a Victoria Fernández ausente. Al salir del edificio del juzgado, Alejandro sintió un gran alivio. La primera etapa estaba superada. Ahora podía dedicarse a tramitar la herencia. Por la noche, celebró la victoria en un restaurante caro con su socio, Sergio. Bueno, Ale, ahora eres un hombre libre y con un buen capital, brindó Sergio. Puedes empezar una nueva vida. Aún es pronto para hablar de una nueva vida, respondió Alejandro con cautela. Hay que guardar un tiempo de luto prudencial. Claro. Pero ya puedes ir poniendo en venta el piso de tu suegra. Son miles de euros parados sin hacer nada. Un mes o 2 más y lo tendré todo arreglado. Luego ya veremos. Brindaron por el éxito del asunto. Pero Alejandro no podía librarse de una extraña sensación. Como si alguien le observara desde la oscuridad, como si Victoria estuviera cerca y viera con qué facilidad la había olvidado por dinero. ¿Tonterías?, se dijo, ahuyentando esos pensamientos. Los muertos no vuelven, y los vivos deben seguir adelante. Victoria se despertó, como de costumbre, con los primeros rayos de sol. Después de un mes viviendo junto al mar, su cuerpo se había adaptado a los ritmos de la naturaleza. Se dormía con la puesta de sol y se despertaba al amanecer. Esteban ya estaba atareado junto a la estufa, preparando el desayuno. Buenos días, don Esteban, dijo ella, poniéndose un sencillo vestido de algodón que el anciano le había comprado en el pueblo más cercano. Su elegante ropa del crucero se había convertido en harapos hacía tiempo. ¿Y buenos días para ti, Victoria?, sonrió él. La comida está lista. Siéntate a desayunar.
Victoria se sentó a la sencilla mesa de madera y cogió una cuchara. Guiso de pescado. Un mes atrás habría hecho una mueca ante un desayuno así, acostumbrada al café con tostadas. Ahora comía con apetito, comprendiendo que la comida sencilla da verdadera energía. Hoy iremos al huerto, dijo Esteban, sirviendo una infusión. Los tomates están maduros, hay que recogerlos antes de que los pájaros se los coman todos. Por supuesto, asintió Victoria. El trabajo en el huerto se había convertido en un verdadero descubrimiento para ella. Ella, una urbanita, nunca había sostenido una pala, y ahora podía pasar horas trabajando la tierra, y eso le producía una extraña satisfacción. Después del desayuno, fueron a la pequeña parcela detrás de la casa. Esteban había plantado ese huerto hacía muchos años. Bancales ordenados con patatas, zanahorias, cebollas, tomates y pepinos. En una esquina crecía un manzano cubierto de pequeños frutos ácidos. Mira qué hermosura, dijo Esteban, señalando las tomateras cargadas de frutos rojos, cultivados con tus manos. Victoria sonrió. Efectivamente, ella había ayudado a cuidar esas plantas, regándolas, arando la tierra, atando las ramas, y ahora veía el resultado de su trabajo. ¿Sabe una cosa, don Esteban?, dijo, arrancando un tomate grande y maduro. Antes pensaba que todo esto era aburrido. Huertos, bancales, y ahora entiendo que es un verdadero milagro. De una pequeña semilla crece esta belleza. Eso mismo, convino el anciano. La tierra nunca engaña. Lo que siembras, es lo que cosechas. En vuestro mundo de la ciudad, puedes entregar tu alma y recibir a cambio un engaño. Victoria reflexionó sobre sus palabras. En el banco donde trabajaba, la gente a menudo se engañaba mutuamente. Los clientes ocultaban ingresos, los compañeros intrigaban, los jefes prometían primas que luego no pagaban. Aquí todo era honesto y sencillo. Mientras recogían tomates en cestas de mimbre, Victoria recordaba su vida anterior. Café deprisa por la mañana, atascos, la oficina con aire acondicionado y luz artificial. Todo el día frente al ordenador, análisis de solicitudes de crédito, reuniones, informes. Por la noche, el cansancio, la televisión, discusiones con su marido por nimiedades. ¿Y nunca se arrepintió de no haberse ido a la ciudad?, le preguntó a Esteban. Al fin y al cabo, allí hay más oportunidades, más entretenimiento. Esteban se enderezó, frotándose la espalda. Estuve en la ciudad, hija. Cuando enterré a mi Ana, pasé allí 2 semanas. Me agoté tanto que casi vuelvo a casa sin vida. Ruido, ajetreo, no se puede respirar aire puro. La gente parece enfadada, siempre con prisa, pero sin saber a dónde van. Se sentó en un banco bajo el manzano y sacó su tabaco. Dime una cosa, Victoria, ¿a qué viene todo ese ajetreo de la ciudad? ¿Ganáis dinero? ¿Para qué? ¿Para comprar coches y pasar más tiempo en los atascos? ¿Pisos para no ver ni conocer a los vecinos? Victoria se sentó a su lado y también se puso a pensar. ¿Realmente? ¿Para qué compraba ropa cara que se ponía un par de veces como mucho? ¿Para qué ahorraba para un coche nuevo si el viejo funcionaba perfectamente? ¿Para qué tantas visitas a salones de belleza si al final se sentía cansada y vacía? Supongo que es la costumbre, respondió con sinceridad. Todo el mundo vive así, y yo también lo hacía. Trabajas para ganar, ganas para gastar, gastas y tienes que volver a trabajar. ¿Y dónde está la felicidad en ese círculo?, preguntó Esteban suavemente. Victoria no supo qué responder. ¿Cuándo había sido feliz de verdad por última vez? No satisfecha por una compra o un halago de su jefe, sino feliz, como ahora, sentada bajo el manzano escuchando el sonido del mar. Hábleme de su esposa, pidió, queriendo cambiar de tema. El rostro de Esteban se iluminó. Mi Anita. Era una belleza, una mujer inteligente, del pueblo de al lado. Nos conocimos en las fiestas del pueblo. Ella tenía 17 años, yo 20. Supe al instante que era la mujer de mi vida. Hablaba en voz baja, pensativo, y Victoria percibió en su voz un amor tan profundo que sintió tristeza. ¿Cuándo le había hablado Alejandro así de ella? Creía que nunca. Incluso al principio de su relación, él había sido reservado, poco romántico. Vivimos juntos 30 años, continuó Esteban, y no me arrepentí ni un solo día de haberme casado. Ana era como un sol, todo a su alrededor se iluminaba con su sonrisa. Nuestra casa era un hogar lleno, aunque no teníamos mucho dinero. ¿Y cómo superó su muerte?, preguntó Victoria con cautela. Esteban guardó un largo silencio, mirando al mar. El primer año pensé que no lo soportaría. Todo me la recordaba, la estufa que ella encendía, los bancales que plantaba, incluso sus tazas favoritas. Quise irme de aquí, venderlo todo e irme a la ciudad con un conocido que tengo. ¿Y qué se lo impidió? Que habría sido una traición a la memoria de Ana.
Ella amaba esta casa, su huerto. Me habría dicho, Esteban, ¿cómo vas a abandonarlo todo? ¿Quién cuidará de nuestros manzanos? Esteban sonrió entre lágrimas. Y comprendí que no son los lugares los que nos hacen felices, sino las personas que están a nuestro lado. Y el recuerdo de una buena persona te acompaña a todas partes. Victoria sintió una opresión en el pecho. ¿La recordaría Alejandro así? ¿O ya la habría olvidado? ¿Ocupado con sus asuntos? ¿Don Esteban? ¿Y si mi marido no me quiere? Preguntó de repente. El anciano la miró fijamente. ¿Y tú lo quieres a él? Victoria se detuvo a pensar. ¿Quería a Alejandro? Había costumbre, gratitud por haberse casado con ella, lástima por su cansancio en el trabajo. Pero amor, no lo sé, admitió con franqueza. Cuando nos conocimos, me gustaba. Era guapo, exitoso, seguro de sí mismo. Todas mis amigas me envidiaban. Pero ahora somos como extraños. Llega del trabajo, cena, ve la tele y se acuesta. Yo también me ocupo de mis cosas. Dejamos de hablar de verdad. ¿E intentaste cambiar algo? Victoria recordó sus intentos de hablar con su marido, sus propuestas de irse de viaje juntos, de pasar un fin de semana en el campo. Alejandro siempre ponía excusas, cansancio, mucho trabajo, no estaba para diversiones. Lo intenté, pero siempre está ocupado. Quizás huía de ti, sugirió Esteban con suavidad. A veces la gente se cierra cuando no sabe cómo ser cercana. O quizás simplemente dejó de quererme, dijo Victoria con tristeza. Dicen que el amor se acaba. El amor no se acaba, negó el anciano con la cabeza. Lo que sí pasa es que te acostumbras al otro como si fuera un mueble. Eso sí que ocurre. Dejas de ver a la persona que tienes al lado. La das por sentada. Por la noche, mientras estaban sentados junto a la estufa bebiendo una infusión, Victoria le contó a Esteban sobre su trabajo, sobre la vida en la ciudad. Hablaba y ella misma se sorprendía de lo lejano e insignificante que todo aquello le parecía ahora. ¿Sabe lo que he entendido viviendo aquí?, dijo, mirando las llamas en la estufa. Que nunca fui yo misma. Siempre estaba interpretando algún papel, la empleada exitosa, la esposa ejemplar, la hija atenta. Pero, ¿quién era yo en realidad? No lo sabía. ¿Y quién eres?, se interesó Esteban. Victoria sonrió. Me encanta trabajar la tierra. Me encanta cocinar comida sencilla. Me encanta sentarme a mirar el mar. Me encanta escuchar el silencio. Y también he entendido que puedo ser fuerte. Sobreviví a un naufragio. Al fin y al cabo, me he recuperado. ¿Lo ves?, asintió Esteban. ¿Y en la ciudad te conocías así? No. Allí siempre tenía miedo de no dar la talla en el trabajo, de que mi marido dejara de quererme, de que mi madre se pusiera enferma, de que no llegáramos a fin de mes, siempre preocupada por el futuro. ¿Y aquí tienes miedo? Victoria lo pensó. Era extraño, pero realmente no tenía miedo. No temía a la pobreza, ni a la soledad, ni al futuro. Sentía una calma que no había tenido en años. No tengo miedo, dijo, sorprendida. Ningún miedo. Entonces, es que te has encontrado a ti misma. A la de verdad, sonrió Esteban. Pero a la mañana siguiente, Victoria se despertó con una sensación de pesadez. Había soñado con su madre, anciana, encorvada. Lloraba y llamaba a su hija. ¿Soñó con la casa de sus padres? Con las fotos en la cómoda y el olor de los bizcochos de su madre. Don Esteban, dijo durante el desayuno. Tengo que volver. El anciano asintió, como si esperara esas palabras. Lo entiendo. Hija, tu madre es única. Seguro que está sufriendo. Y además, tienes que aclarar tu vida, entender qué está pasando allí. Quizás Alejandro me está buscando. Preocupado. Esteban no dijo nada, pero Victoria notó la duda en su mirada. ¿Y si no me está buscando?, preguntó de repente. Entonces sabrás la verdad, respondió Esteban con calma. Y podrás tomar una decisión, volver a tu vida de antes o empezar una nueva. ¿Y si decides quedarte aquí? ¿Siempre seré feliz de tenerte? Victoria, ¿la casa es grande? Hay sitio de sobra. Y además, ¿necesito una ayudante? Que ya me hago viejo. Victoria sintió un calor en el pecho. Aquel hombre sencillo estaba dispuesto a acogerla como a una hija, sin pedir nada a cambio. ¿Cuándo te irás?, preguntó Esteban. Mañana pasa el autobús por el pueblo. Desde allí llegaré a la ciudad. Bien, pues ahora ayúdame a preparar un poco de pescado en salazón para el viaje. En la ciudad no probarás uno igual. Pasaron su último día juntos, como preparándose para una larga despedida. Esteban le enseñó a Victoria a salar pescado, le mostró dónde crecían las mejores setas, le explicó los presagios del tiempo según las nubes. Todo esto te será útil si decides volver, le dijo. Por la noche, Victoria no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana vería a su ciudad natal, a su madre,
a su marido, descubriría qué había pasado durante todas esas semanas de ausencia. Pero, por alguna razón, no sentía alegría por el reencuentro, solo ansiedad e incertidumbre. ¿Y si hubiera sido mejor quedarse? Pensaba, escuchando el murmullo del mar tras la ventana. Aquí, con Esteban, se sentía necesitada y querida. ¿Qué le esperaba allí? Pero la decisión estaba tomada. Tenía que descubrir la verdad sobre su vida, por muy dolorosa que fuera. El autobús se detuvo en la estación central de la ciudad a las 6:30 de la tarde. Victoria bajó, llevando una sencilla bolsa de lona con las pocas cosas que Esteban le había dado. Un par de mudas de ropa sencilla, un tarro de pescado en salazón y una bolsa de hierbas secas para infusiones. Su aspecto era completamente diferente al de 2 meses atrás, bronceada, con un peinado sencillo, un vestido de algodón y unos zapatos viejos que Esteban había encontrado para ella en el pueblo. La ciudad la recibió con su ruido habitual, el rugido de los coches, los claxones, los gritos de los vendedores. Después de meses de silencio en la costa, aquello era ensordecedor. Victoria se detuvo en medio de la estación, intentando acostumbrarse al ajetreo urbano. «¿Cómo ha cambiado todo?», pensó, mirando a su alrededor. En realidad, no había cambiado nada. Los mismos edificios, la misma gente corriendo de un lado para otro. La que había cambiado era ella. Victoria cogió un taxi hasta su casa. El conductor, un chico joven con una chaqueta deportiva, habló por el manos libres durante todo el trayecto, sin apenas mirar a su pasajera. En su vida anterior, eso la habría irritado. Ahora, simplemente miraba por la ventana las calles conocidas. «Ya hemos llegado», dijo el conductor, deteniendo el coche frente a un edificio de 9 plantas. Victoria pagó y bajó. El corazón se le aceleró. Ahora vería a Alejandro y todo se aclararía. Mientras subía las escaleras hasta el 4.º piso, Victoria imaginaba el encuentro. ¿Cómo se alegraría al verla viva? ¿Habría lágrimas de alegría? ¿Abrazos? ¿O ya se habría resignado a su pérdida y su aparición sería un shock? Se detuvo ante la puerta de su apartamento y respiró hondo. Había una llave en la cerradura, lo que significaba que Alejandro estaba en casa. Victoria llamó al timbre. Oyó pasos en el pasillo, el sonido de un cerrojo. «¿Quién es?», sonó la voz familiar de su marido. «Soy yo, Ale». Victoria. Silencio. Un largo y resonante silencio. «Ale, ¿me oyes? Abre, por favor». Finalmente, la puerta se abrió. En el umbral estaba Alejandro, algo más corpulento de lo que recordaba, en pantalones de chándal y una camiseta desgastada. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos abiertos de par en par por el terror. «No puede ser», susurró, agarrándose al marco de la puerta. Tú estabas muerta. El barco se hundió. Tú no estás viva. «Ale, de verdad soy yo», dijo Victoria con suavidad, dando un paso adelante. «Sobreviví. Me salvó un pescador. Estuve un mes viviendo junto al mar, recuperándome». Alejandro se tambaleó y se dejó caer lentamente al suelo, justo en el recibidor. Miraba a su esposa como si fuera un fantasma. Sus labios se movían sin emitir sonido. «Ale, ¿qué te pasa?», se asustó Victoria, agachándose a su lado. «Cariño, entiendo que es un shock, pero…». «No, negó Alejandro con la cabeza. «No puede ser. Te enterramos. Hubo una misa. Tu madre lloraba». «¿Que me enterrasteis? ¿Cómo? ¿Si yo no estaba?». Victoria no entendía nada. Alejandro se levantó de un salto y corrió hacia el salón. Victoria lo siguió. El piso estaba descuidado. Platos sucios, cosas tiradas por el suelo. En el aire flotaba un olor a alcohol y a humo rancio. «Mira», señaló la cómoda, donde había una gran fotografía de Victoria en un marco de luto, rodeada de flores. «Mira, estás muerta. Oficialmente muerta». Victoria se acercó. Era su foto de boda, pero con un marco negro, como el que se pone a los difuntos. «Alejandro, explícame qué está pasando», dijo lentamente. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué decidiste que había muerto?». «Porque así fue», gritó él, cogiendo unos documentos de la mesa. «Aquí, el informe de la catástrofe, la lista de fallecidos. Tu nombre está aquí». Victoria cogió los papeles y leyó. Efectivamente, su nombre figuraba en la lista de desaparecidos, presuntamente fallecidos. «Pero esto es un error», dijo. «Estoy viva. Estoy aquí. Solo hay que corregir los documentos». Alejandro soltó una risa nerviosa. «Corregir los documentos. ¿Sabes todo lo que he hecho en estos 2 meses? ¿Qué has hecho?» «Todo. Lo he tramitado todo. La herencia, el piso de tu madre, tus cuentas bancarias». Hablaba cada vez más rápido, gesticulando. «Pensaba que estabas muerta. Pensé que tenía que poner las cosas en orden». Victoria se sentó lentamente en el sofá.
intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Tramitaste la herencia del piso de mi madre? ¿A tu nombre? ¿Y a nombre de quién si no? Estabas muerta. Oficialmente muerta. Alguien tenía que hacerse cargo de los bienes. ¿Y mamá? ¿Ella también cree que estoy muerta? Claro que lo cree. En el funeral lloraba desconsoladamente. Apenas se tenía en pie. Victoria se cubrió la cara con las manos. Pobre mamá. ¿Cómo habría sobrellevado la muerte de su única hija? ¿Cuántas lágrimas habría derramado? ¿Cuántas noches sin dormir? Tengo que ir a verla inmediatamente, dijo Victoria, levantándose. Tiene que saber que estoy viva. Espera, dijo Alejandro bruscamente. No tan rápido. ¿Te das cuenta de la situación en la que me pones? ¿En qué situación? Victoria no entendía. Ya he hecho todos los trámites. Tu madre me cedió oficialmente los derechos del piso como heredero de su hija fallecida. Ya he firmado los documentos en el banco. Y ahora llegas tú y... ¿Y qué? ¿Debía haberte avisado de mi resurrección? En la voz de Victoria apareció un tono metálico. No lo entiendes. Alejandro caminaba nervioso por la habitación. Ahora podrían acusarme de fraude. Dirán que sabía que estabas viva. ¿Y lo sabías? Claro que no. Pero, ¿quién me va a creer? Victoria miraba fijamente a su marido. ¿Era posible que lo que más le preocupara no fuera su milagroso rescate, sino los problemas con los documentos? Ale, ¿te alegra siquiera un poco de que esté viva? Preguntó en voz baja. Él se detuvo y la miró. En sus ojos, Victoria no vio alegría, solo desconcierto y miedo. Claro que me alegro, dijo, poco convincente. Es que es un shock muy grande. No sé qué hacer ahora. ¿Podríamos empezar por qué abraces a tu mujer? A la que no has visto en 2 meses, sugirió Victoria. Alejandro se acercó torpemente y la abrazó. Fue un abrazo corto, seco, más parecido a un apretón de manos. Victoria sintió que algo moría definitivamente en su alma. Cuéntame cómo sobreviviste, dijo Alejandro, apartándose. Victoria se lo contó brevemente, sin detalles, el naufragio, cómo el mar la arrastró a la orilla, Esteban, que la había cuidado. Alejandro escuchaba, pero ella veía que sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Ese pescador hay testigos de que estás viva? Sí, los hay. ¿Para qué? Para el juicio. Para demostrar que yo no sabía que estabas viva. Ale, ¿me estás escuchando? Victoria no pudo más. He estado 2 meses entre la vida y la muerte. He sobrevivido de milagro. Y tú solo piensas en el dinero. Pienso en nuestro futuro. Estalló Alejandro. ¿En qué no nos metan en la cárcel por fraude? ¿Nosotros? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y quién va a creer que no estabas compinchada conmigo? ¿Que no fue una estafa planeada? Victoria miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Era ese el hombre con el que se había casado hacía 8 años? ¿El que juró amarla en la salud y en la enfermedad? Entonces, ¿crees que fingí mi propia muerte? Preguntó fríamente. Yo no lo creo, pero otros podrían pensarlo. ¿Quiénes? ¿Otros? Los investigadores. El juez. No son idiotas. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal parpadeaban las luces de la ciudad conocida, pero todo parecía ajeno, hostil. Alejandro, dime la verdad. ¿Me echaste de menos? El silencio se prolongó. Finalmente, Alejandro respondió. Claro que te eché de menos. Al principio fue duro. ¿Y después? Después me acostumbré. Decidí que tenía que seguir viviendo. Y empezaste a repartirte mi herencia. No era tuya. Era nuestra. Soy tu marido. Marido, repitió Victoria. Un marido que ni siquiera intentó buscarme. ¿Cómo que no lo intenté? Fui al puerto. Hablé con Salvamento Marítimo. ¿Y fuiste a la costa a buscar entre los supervivientes? Alejandro se calló. No fuiste, constató Victoria, porque no querías encontrarme. Eso no es verdad. Entonces explícame por qué te resignaste tan rápido a mi muerte. ¿Por qué? ¿Apenas un mes después? ¿Ya estabas tramitando los documentos? Porque era necesario. Tu madre estaba destrozada. ¿Alguien tenía que asumir la responsabilidad? Victoria se dio la vuelta y miró a su marido a los ojos. Dime la verdad. Ale, te alegraste de que muriera. Te alegraste de poder empezar una nueva vida con un buen capital. ¡Qué tontería! Entonces, ¿por qué te asusta tanto mi regreso? ¿Por qué lo primero en lo que pensaste fue en los problemas con la ley y no en la alegría del reencuentro? Alejandro se dejó caer en un sillón y se cubrió la cara con las manos. ¿No lo entiendes, Victoria? En estos 2 meses me había hecho a la idea de que estabas muerta. Hice planes, tomé decisiones, y ahora todo se viene abajo. ¿Qué planes? Yo iba a vender el piso de tu madre, comprar uno más grande en el centro, abrir mi propio negocio. Con el dinero de mi madre, con nuestro dinero. Somos una familia. ¿Familia? Río Victoria con amargura. ¿Qué familia? Ale, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad?
¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos intimidad? Alejandro guardó silencio. ¿Sabes lo que entendí durante estos 2 meses junto al mar? Continuó Victoria. Que nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo. Simplemente vivíamos por inercia, por miedo a admitirlo. No digas tonterías. Todas las parejas pasan por crisis. Esto no es una crisis, Ale. Es el final. Y mi supuesta muerte fue para ti una liberación. Victoria cogió su bolsa. ¿A dónde vas? A ver a mi madre. Tiene que saber que su hija está viva. Espera. ¿Y qué vamos a hacer con los documentos? ¿Con la herencia? Nosotros no vamos a hacer nada. Mañana iré al juzgado y restableceré mi estatus de persona viva. Y tú responderás por tus actos. Victoria, no te vayas. Hablemos de todo con calma. Pero Victoria ya estaba cerrando la puerta tras de sí. En el rellano, se detuvo y se apoyó en la pared. Le temblaban las piernas, tenía los ojos llenos de lágrimas. Don Esteban tenía razón, pensó. La verdad ha sido amarga, pero ahora sé con quién he vivido 8 años. En la calle, paró un taxi y le dio la dirección de la casa de su madre. El taxi se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo en las afueras de la ciudad. Victoria pagó al conductor y miró las conocidas ventanas del 3er piso. En la ventana de su madre, una luz tenue estaba encendida. La anciana, al parecer, no dormía. El corazón de Victoria se encogió de pena. ¿Cuántas noches en vela habría pasado su madre, llorando a su hija muerta? Subió al 3er piso y se detuvo ante la puerta con la pintura desconchada. Llamó al timbre. Desde el interior se oyeron unos pasos lentos y arrastrados. ¿Quién es? Sonó la voz débil de su madre. Mamá, soy yo. Victoria. Silencio. Luego, el sonido de unas llaves cayendo y un sollozo ahogado. Mamá, abre, por favor. De verdad soy yo. La puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba Ana Pérez, canosa, encorvada, envejecida 10 años en esos 2 meses. Miraba a su hija con los ojos muy abiertos, en los que se mezclaban el terror y una esperanza desmedida. Vicky, susurró con voz temblorosa. Mamá, mi amor. Victoria abrazó a su madre, notando lo delgada que estaba. Perdóname por haberte hecho sufrir tanto. Ana Pérez palpaba a su hija con manos temblorosas, la cara, los hombros, los brazos, como si no pudiera creer que no era un sueño. Estás viva, susurraba entre lágrimas. Dios mío, misericordia, mi Vicky. Se quedaron abrazadas en el estrecho recibidor, llorando de alegría por el reencuentro. Ana no podía soltar a su hija, temiendo que la visión desapareciera. Pero, ¿cómo? ¿Dónde has estado? Si te enterramos, decía su madre entre sollozos. Mamá, vamos al salón. Te lo contaré todo, dijo Victoria con suavidad, ayudando a su madre a pasar a la sala. El apartamento estaba sumido en el luto. Sobre una mesa había una fotografía de Victoria con una lamparilla encendida. Olía a velas de iglesia y a rosas marchitas. Mamá, siéntate. Victoria sentó a su madre en un viejo sillón y se sentó a su lado en un taburete. Estoy viva y sana. Ha sido un milagro. Ana todavía no podía creerlo. Tocaba las manos de su hija, le acariciaba la cara, la miraba a los ojos. Cuéntamelo. Hija mía. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Victoria le contó toda la historia, desde el naufragio del barco hasta su vida con Esteban. Su madre escuchaba sin apartar la vista, santiguándose de vez en cuando. Ese pescador es un santo, susurró. Tu ángel de la guarda. ¿Habrá que mandarle dinero? Regalos. Mamá, no aceptará dinero. Esa gente necesita otra cosa, gratitud. Recuerdo. ¿Alejandro sabe que estás viva? Victoria frunció el ceño. Lo sabe. Estuve en su casa antes de venir a verte. ¿Y cómo? ¿Se alegró? Mamá, Victoria tomó las manos de su madre. Tenemos que hablar seriamente de lo que ha pasado mientras yo no estaba. ¿Qué quieres decir? Alejandro dijo que tramitó la herencia. ¿Que le cediste los derechos de tu piso? El rostro de Ana se ensombreció. Sí, se los cedí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pensaba que estabas muerta. Ale dijo que se ocuparía de tus asuntos, que sería lo mejor. ¿No te obligó? No. ¿Qué dices? Es mi yerno, de la familia. Dijo que vendería el piso y compraría uno más grande para que yo viviera con vosotros. Victoria suspiró. Pobre mamá. Ingenua. Confiada. Había creído a Alejandro. Mamá, ¿venía a verte a menudo? ¿Te apoyó? Ana dudó. Bueno, después del funeral vino un par de veces, me trajo unos papeles para firmar, y luego dijo que le costaba mucho venir aquí, que todo le recordaba a ti. Entiendo, asintió Victoria. ¿Y el dinero para el funeral quién lo dio? Yo misma. Gasté mis ahorros de la pensión. Y también pedí prestado a los vecinos. Victoria cerró los ojos.
así que Alejandro ni siquiera había dado dinero para el funeral de su esposa. Se lo había dejado todo a su suegra mientras él se ocupaba de tramitar la herencia. Vicky, ¿y ahora qué va a pasar?, preguntó su madre, asustada. Yo firmé esos papeles. No te preocupes, mamá. Mañana iremos al juzgado y lo arreglaremos todo. Firmaste los documentos pensando que yo estaba muerta. Ahora estoy viva, y todos esos papeles no son válidos. ¿Y Ale no irá a la cárcel? Victoria lo pensó. Técnicamente, Alejandro podría librarse. Había actuado basándose en documentos oficiales sobre su muerte, pero moralmente, ya veremos, dijo. Su madre preparó una infusión, sacó unas galletas, se sentaron en la cocina, y Ana no podía dejar de mirar a su hija resucitada. Has cambiado, Vicky, observó. Estás más delgada, más morena, y tienes algo diferente en los ojos. ¿Algo diferente? Una especie de calma. Antes siempre tenías prisa, estabas nerviosa, y ahora pareces en paz. Victoria sonrió. Su madre siempre la había conocido bien. He entendido muchas cosas en estos meses junto al mar, mamá, sobre mí, sobre la vida, sobre lo que es realmente importante. ¿Y qué es importante? La familia, la gente de verdad a tu lado, las alegrías sencillas, el amanecer, el sabor del pan, el calor del hogar. Ana asintió. Sabías palabras. Y yo toda la vida persiguiendo tontería. ¿Qué tonterías, mamá? Pues queriendo comprarte un piso más grande, una casa en el campo, un coche. Trabajé como una mula, ahorrando. ¿Y para qué? No me hizo más feliz. Mamá, dime la verdad, ¿te gustaba Alejandro? Su madre guardó silencio, buscando las palabras. Al principio sí me gustaba. Guapo, educado, trabajador. Pensé que sería un buen marido. Pero luego me di cuenta de que no eras muy feliz con él. ¿Por qué lo pensaste? Se te veía en los ojos. Volvías de su casa cansada, triste. Antes, cuando empezabais a salir, se te iluminaba la cara, pero luego te apagaste. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Y qué podía decir? No era asunto mío meterme en vuestra vida. Pensé que lo arreglaríais vosotros. Victoria suspiró. Su madre tenía razón. Deberían haberlo arreglado ellos mismos, pero no lo hicieron, y llevaron el matrimonio al fracaso total. Mamá, tengo algo importante que decirte, empezó Victoria seriamente. ¿Qué, hija? No voy a volver con Alejandro. Nuestro matrimonio se ha acabado. Ana no se sorprendió. Ya me imaginaba que no volvería. Por su reacción a tu regreso, todo ha quedado claro. ¿Qué reacción? La de que te hable de papeles en lugar de alegrarse de que su mujer haya vuelto viva. Su madre resultó ser más sabia de lo que Victoria pensaba. Ahora viviré aquí contigo, dijo Victoria. Si no te importa. ¿Qué dices, Vicky? Esta es tu casa. ¿Y tu trabajo? ¿Qué? Dejaré el trabajo de antes, buscaré otra cosa. O quizás monte algo por mi cuenta. ¿Y el dinero? Saldremos adelante. Tengo ahorros, y recuperaremos tu piso a través del juzgado. Viviremos de forma modesta, pero honradamente. Se quedaron hablando hasta altas horas de la noche, recuperando los meses perdidos. Ana le contaba lo mal que lo había pasado con su muerte, cómo había rezado, cómo iba a la iglesia a encender velas. ¿Y sabes lo que me dijo el cura en la iglesia? Recordó. Me dijo, no llores tan amargamente, Ana. Para Dios todos están vivos, y quizás vuelvas a ver a tu hija. Yo entonces no lo entendí, pero ahora sí. ¿Él debía de saber que estabas viva? ¿O simplemente consolaba a una madre afligida? No, Vicky. La gente santa siente esas cosas. Por la mañana, Victoria se despertó en su habitación de la infancia. Todo seguía igual, los diplomas del colegio en las paredes, los libros viejos en las estanterías, el oso de peluche en la cama. Pero ella se sentía una persona diferente. Durante el desayuno, su madre dijo, Vicky, ¿y si no vamos al juzgado? Deja que Ale se quede con el piso. A mí ya no me hace falta, soy vieja. Pronto me moriré. Mamá, no digas eso. Y no es por el piso, es por justicia. Se aprovechó de tu dolor para su propio beneficio, pero él pensaba que estabas muerta. Mamá, eres demasiado buena. Alejandro se resignó muy rápido a mi muerte y enseguida se puso a repartir la herencia. Eso dice mucho. A las 9 de la mañana, fueron al juzgado de distrito. Victoria presentó una solicitud para restablecer sus derechos como persona viva e impugnar todas las transacciones realizadas tras su presunta muerte. El caso se verá en una semana, informó el secretario judicial. Tendrá que presentar testigos, documentos, informes médicos. Habrá testigos, dijo Victoria con seguridad. Y documentos también. Después del juzgado, llamó a Esteban a la cabina telefónica más cercana a su pueblo. El anciano aceptó ir a la ciudad y declarar. Por supuesto. Hija,
La verdad está por encima de la tranquilidad. Iré y le contaré al juez cómo fue todo. Por la tarde llamó Alejandro. Victoria, ¿podemos vernos? ¿Hablar con calma? ¿De qué hay que hablar? Ale, de nuestro futuro. De cómo resolver esta situación sin juicios. No tenemos futuro. Y la situación se resuelve de forma sencilla, le devuelves a mi madre su piso y mi dinero. Pero ya he gastado parte del dinero. Compré un coche, hice reformas en la oficina. Esos son tus problemas. Ale, tenías prisa por gastar la herencia de tu mujer muerta. Ahora devuélvelo. Victoria, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Es tarde para negociar. Nos vemos en el juzgado. Victoria colgó. No sentía pena por Alejandro. Sentía pena por el tiempo que habían perdido en un matrimonio muerto. Pena por las ilusiones que había albergado durante tanto tiempo. Pero el arrepentimiento pasó rápido. Le esperaba una nueva vida. Has hecho bien, dijo su madre, que había oído la conversación. No necesitas un marido así. ¿Sabes, mamá? Incluso estoy agradecida al destino por este naufragio, confesó Victoria. Si no, seguiría viviendo en un matrimonio infeliz, sin saber lo que quiero de la vida. Pero ahora lo sabes. Sí, quiero ser yo misma. No interpretar papeles, sino vivir una vida de verdad. ¿Y sabes qué? Creo que esta vida será mucho más feliz que la anterior. Su madre sonrió y la abrazó con fuerza. Ambas sentían que lo peor ya había pasado. Les esperaban dificultades, pero las superarían juntas. La vista judicial se celebró una semana después en el antiguo edificio del juzgado de distrito. Victoria acudió con su madre y el abogado que había contratado con sus ahorros. Alejandro estaba sentado al otro lado de la sala con su letrado, evitando cruzar la mirada con ella. De pie. Entra la juez, anunció el secretario. La jueza, una mujer mayor y severa con gafas, estudió atentamente todos los documentos. La demandante solicita que se le restituya su condición de persona viva y que se declaren nulas las transacciones realizadas por el demandado tras su presunta muerte, leyó. Se concede la palabra a la demandante. Victoria se levantó y relató brevemente su historia. Habló con calma, sin emociones, exponiendo los hechos. Se llama a declarar al testigo Esteban Romero, anunció la jueza. Esteban entró en la sala con su mejor traje, el que solo se ponía en las grandes ocasiones, la barba canosa, cuidadosamente recortada, y en las manos, su vieja gorra. Cuéntele al tribunal en qué circunstancias encontró a la demandante y pidió la jueza. Por la mañana, después de una gran tormenta, estaba recorriendo la orilla, empezó Esteban, y vi en la arena a una mujer inconsciente. Apenas estaba viva, pero respiraba. La llevé a casa, la cuidé durante un mes. Aquí está, viva y sana. Esteban contó los detalles, cómo había curado a Victoria con hierbas, cómo le había vuelto la memoria poco a poco, cómo le ayudaba en las tareas de la casa. Es una buena persona. Muy amable, dijo, mirando a Victoria. En un mes se convirtió casi en una hija para mí. El abogado de Alejandro intentó poner en duda el testimonio del anciano, pero este respondió con claridad y convicción. Incluso tenía fotos que había hecho con una vieja cámara. Victoria en el huerto, junto al mar, cocinando. Luego tomó la palabra el abogado de Alejandro. Mi cliente actuó de buena fe, basándose en los documentos oficiales sobre el fallecimiento de su cónyuge. No podía saber que estaba viva, pero se ocupó muy rápidamente de tramitar la herencia, observó la jueza. Apenas un mes después de la tragedia, alguien tenía que poner las cosas en orden. Quizás el demandado pueda declarar él mismo, interrumpió la jueza. Alejandro se levantó, visiblemente nervioso. Señoría, actué en interés de la familia. Mi suegra se encontraba en un estado muy delicado. Era necesario tramitar los documentos. ¿Y por qué transfirió las cuentas bancarias de su cónyuge a su nombre? Preguntó la jueza. Era dinero familiar, incluido un depósito del que usted no sabía nada. Alejandro se quedó sin palabras. Su abogado intentó intervenir, pero la jueza levantó la mano. Suficiente. El tribunal se retira a deliberar. Media hora después, la jueza regresó con la sentencia. El tribunal declara a Victoria García López viva y la restituye en todos sus derechos. Todas las transacciones realizadas después del 15 de agosto se declaran nulas. El demandado está obligado a devolver todos los fondos y bienes recibidos en el plazo de un mes. Alejandro se hundió en su asiento. Su abogado le susurraba algo al oído sobre la posibilidad de apelar, pero Alejandro solo negaba con la cabeza. Después de la vista, Victoria se acercó a su exmarido. Ale, no quiero vengarme de ti, simplemente devuélvele a mi madre el piso y mi dinero, y nos separaremos como personas civilizadas. ¿Y el divorcio? Preguntó él con voz ronca. Presentaré la demanda la semana que viene. Supongo que no te opondrás. Alejandro asintió y salió rápidamente de la sala.
Esteban se acercó a Victoria y la abrazó como un padre. Bueno, hija, ¿se ha hecho justicia? Sí, don Esteban, gracias por todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Victoria miró a su madre, que la sujetaba del brazo, y luego a Esteban. Vivir de verdad. Quizás habrá un negocio nuevo, una cafetería o una casa rural junto al mar, para acoger a gente que esté cansada del ajetreo de la ciudad. Buena idea, aprobó Esteban. Y yo te ayudaré. Te llevaré pescado fresco y verduras del huerto. Don Esteban, ¿no le gustaría mudarse a la ciudad? ¿Con nosotras? El anciano negó con la cabeza. No, Victoria, mi lugar está junto al mar, pero vendré a visitaros a menudo. Por la noche, en casa de su madre, Victoria estaba sentada en la cocina haciendo planes. La vida se abría ante ella con nuevas posibilidades. Sí, tendría que empezar de cero, pero ya no temía las dificultades. Mamá, ¿recuerdas que de pequeña me decías, después de cada tormenta, sale el sol? Ana sonrió. Lo recuerdo. Hija, pues bien, mi tormenta ha terminado. Ahora es tiempo de sol. Fuera, la ciudad vivía su vida de siempre, pero para Victoria era una vida completamente diferente. Una vida sin engaños, sin falsedad, sin relaciones muertas. Una vida en la que cada día tenía sentido y cada persona a su lado era verdaderamente querida. El naufragio no se había llevado su vida. Se había llevado todo lo malo que había en ella, y a cambio le había regalado su verdadero yo y la auténtica felicidad.